Mirada en la meta. ¿Alguno de ustedes ha corrido una carrera? ¿Sí? A ver, levanten la mano los que han corrido una carrera de competición, se dice por ahí. ¿Y qué tal, cómo les va? No es fácil, ¿verdad? Yo de hecho no me gusta competir porque como siempre gano, entonces ya por humildad ya no voy. Pero no se crea. Pero sí camino en las mañanas, ya hay cosas que ya no puede hacer uno más allá de ciertos detalles. Ya después de los 70 años ya no es tan fácil, no se crea. Entonces, las carreras no siempre son fáciles y requieren de esfuerzo y requieren de mucha dedicación. Y bueno, vamos a ver cómo correr una carrera que conocemos como la carrera de la fe, con todo lo que esto implica, mis hermanos, porque realmente ustedes saben que no es fácil una carrera física, pero yo creo que menos fácil es una carrera de fe. Y pues, ¿qué es lo que motiva el anotarse en una carrera, en un evento, hacer este esfuerzo? Pues el resultado. Todos buscamos el premio, todos buscamos llegar al primer lugar. Y aquí la ventaja en esta carrera que no es lo importante llegar antes, sino llegar. Le voy a pedir que me acompañe al libro de Hebreos, en el capítulo 2. Hebreos 2, estoy leyendo la versión Reina Valera actualizada, a partir del versículo 1. Dice de esta manera, ¿ya lo tiene? ¿Sí lo tiene o no? Ok. Por tanto, ahorita le explico por qué el por tanto. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante de nosotros, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Esta fue la más grande de las carreras que se corrió, mis hermanos, la de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo anterior voy a ver por qué el autor de esta carta, porque no tiene un registro de quién haya escrito esta carta. Se habla por la teología que se usa que pudiera haber sido Bernabé o el mismo Pablo, pero no hay una certeza de quién es la autoría, por eso nunca se ha mencionado. Dice este capítulo, en el versículo anterior, el autor toma el testimonio de hombres y mujeres que, creyendo al Señor, ¿verdad?, mostraron la fe como un detonante que permite caminar con la mirada puesta en el premio supremo. Cuando dice teniendo en derredor esta cantidad de testigos, se está refiriendo a lo que conocemos como los gigantes de la fe, todos aquellos personajes de la Biblia que tocaron, ¿verdad?, que vivieron sus propias vivencias, que tuvieron sus propias experiencias y que finalmente se logró el propósito del Señor en ellos, a pesar de todas las circunstancias que pasaron, buenas, malas, caídas, pecado, errores, porque si ustedes se van a esa cantidad de testigos que vemos en Hebreos 11, yo le garantizo que ni uno solo de ellos no se equivocó, pero finalmente llegaron a la meta. De ahí se desprende la frase por tanto, enseñándonos que desde el momento en que por la fe reconocimos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, cada uno comenzó a correr una carrera que, si bien parece la misma, es personal. Es un camino único, particular en cada uno de nosotros. Una carrera dentro de un camino con muchas características, donde hay trechos muy cómodos, planitos, sin ningún tipo de
accidentes en las estructuras. ¿Quién ha corrido en una pista de tartán o en una pista bien lisita? Pues es muy cómodo, pero también hay trechos de subida que demandan más esfuerzo. Yo que vivo en Guanajuato, si quiero hacer un ejercicio de más esfuerzo, no tengo más que meterme a un callejón, y ya la hice, ¿verdad? Y créame, sí cuesta trabajo. ¿Quién ha subido a los callejones de Guanajuato? ¿Y qué tal les ha ido? Y para los que somos de allá, como que ya es más habitual. Por ejemplo, yo camino de un solo tirón, así, no estoy presumiendo, es que yo viví muchos años, de la universidad hasta la panorámica, hasta arriba. Es como 1,5 kilómetros, pero agarrando paso y con un tanque de oxígeno, no sé. Agarrando paso se puede llegar. Hay tramos de esta carrera con obstáculos que ocupan de mucha destreza, ¿verdad? Ya no solamente hay esfuerzo, hay destreza, hay habilidad. Hay tramos con matorrales, con abrojos, donde se necesita mucho cuidado para no lastimarse. ¿Quién ha corrido en campo traviesa? Y ahí es bien fácil o caer, torcerse un tobillo, no ver bien algo accidentado y hasta irse, ¿verdad? Se lo digo por experiencia, porque pues también anda uno ahí como Chivas Herrera, ¿verdad? Y en cualquier momento. Bueno, como creyentes, al llegar a la fe, cada uno es puesto en la marca de inicio de su propia carrera, pero conforme a la voluntad y el propósito de Dios. Ahí es donde se convierte en individual. Y esta se habrá de correr con mucha perseverancia. Se requiere de perseverancia, se requiere de mucha paciencia. ¿Quién es paciente? Ya ve. Pero sí se requiere. ¿Quién es perseverante? Pero sí se requiere, ¿verdad? Y sobre todo, para que esto sea posible, fortaleciéndose en el Señor, mis hermanos. Perseverancia, paciencia, fortaleza implican determinación, una absoluta recepción, aceptación de la voluntad de Dios ante cualquier situación que se presente. No importa el trecho de carrera que estés corriendo, tienes que estar convencido que jamás te dejará solo. Eso es muy importante, que te sostendrá en todo momento, bajo cualquier circunstancia. Y ahí es donde la fe es probada, mis hermanos. Hay trechos en la carrera donde creemos que vamos solos. ¿Quién se ha sentido así? Que parece que va caminando solo. Y sin embargo es cuando el Señor está más contigo. Porque finalmente date cuenta de algo. Cuando las cosas van bien, no hombre, no tienes necesidad ni de voltear a ver quién te ayuda. Pero cuando las cosas no van bien, empiezas siempre a buscar a alguien de dónde tomarte. Y si no ves a nadie físicamente, ¿cómo crees que puedes seguir caminando? ¿Por qué crees que puedes seguir caminando? Porque ahí está el Señor. Pero Él está solamente viendo de qué manera estás tomando tu propia carrera, ¿verdad? Y en cualquier momento, cuando estés en una situación donde parece que te caes, donde parece que te estás cediendo, es cuando no te has fijado que está uno a punto de ceder, de claudicar, y de repente como que te entra un segundo aire, ¿ciertamente o no? Y ahí vamos. Por ello, mis hermanos, lo más importante es poner la mirada, el corazón, la confianza en Jesús, quien a través de su Espíritu Santo nos guía, nos protege, nos sostiene. Qué fácil es dejarse caer por cualquier cosa y poner pretexto por todo. Y no estoy minimizando tu problema, tu enfermedad, tu angustia, tu problema. No lo minimizo en lo más, no. Pero qué fácil es dejar de confiar en Dios y dejarse caer. No dar ese paso de fe, no decir, es que sí es cierto, sí puedo, camino, me levanto, oro, busco la palabra de Dios. Y hay quien hasta no se quiere salir ni de las cobijas, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, si sabemos que solo en Él podemos ser fortalecidos, consolados y sustentados en este camino, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué dudamos? Porque hay instantes, hay momentos en los cuales incluso estamos buscando que sean otros los brazos que nos levanten.
otras las alternativas, otras las opciones. ¿Sabes qué significa eso? Que dejas de confiar en Dios para confiar en los recursos de algo o de alguien o en los tuyos. Y eso a Dios no agrada. Obviamente Él no te va a hacer algo específico, ¿no? Pero si tú dices, no, es que voy a hacer esto y lo voy a hacer de esta manera, con mis pensamientos, mis argumentos, mis recursos, ¿sabes qué hace el Señor? Si no me necesitas. Y finalmente, ¿qué sucede? Cuando nos damos cuenta que ni nuestros pensamientos, nuestros recursos, nuestras habilidades funcionan. Ahí vamos de regreso, ¿verdad? Como regresando hasta así todos gimosos y sí, papá, sí. Como los niños chiquitos, ¿verdad? Y no te vas a caer, y no hagas esto, y no hagas aquello. Y ahí va el chamaco. Y tú dices, bueno, pues en tu salud lo hayes, ¿no? Y va. ¿Y cómo regresa el niño? ¿A quién regresa? Al papá. No busca a alguien más, a quien le tiene confianza. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender esto. Estamos en una carrera. Y esta carrera puede ser corta, ¿verdad? Pero también puede ser muy larga. Y como dice la Escritura, con muchos testigos. Mira, esto es muy importante. Sí, aquí está hablando de los testigos, está hablando de aquellos que corrieron su carrera antes que nosotros, sí. Pero también no se trata de los testigos que pasaron por ella y experimentaron sus propias dificultades, sino también de los que están viendo el desarrollo de tu fe. ¿Sabes cuánta gente está pendiente de tu vida desde el momento que le dijiste que eras cristiano o cristiana? Cuando no tenías ninguna profesión de fe, que la externabas de esta manera o la tratabas de cultivar, era bien fácil que nadie te tomara en cuenta, ni siquiera se fijaban. Ay, pues que yo soy de la tradición, está bien, pues que yo soy de Arqueto, está bien, que yo soy de la filosofía del humanismo trascendental, y entonces, ay, pues qué bien, soy hasta hechicero, a todo dar. Pero di que eres cristiano. Y en ese momento la lupa llega, te empiezan a probar. Esos son testigos, mis hermanos. De ahí la importancia de que cuando llegamos a la fe, también nos convertimos en unos personajes públicos que tenemos que dar fe de lo que profesamos. Nos convertimos en representantes del Señor. ¿Sí sabías eso? De ahí que tengamos que fortalecernos en Él. Por eso dice, puesto a los ojos ¿en quién? En Jesús, como autor y consumador de la fe, para poder llegar a esa meta. Este pasaje que leímos representa el andar del cristiano, que ha sido puesto en la carrera. Puedes decir, está hablando de mí. Tú estás en la carrera. ¿Y sabes qué? La tienes que correr bajo las instrucciones del Señor, bajo las reglas de Dios. Sí, fortaleciéndote en Él, pero bajo sus propias reglas. Y sus reglas son rectas, son severas, son estrictas en cuanto al orden. Por eso cuando te quieres también salir del orden de Dios diciendo que eres creyente, también el Señor dice, no así. ¿Se acuerdan del corredor, aquel presidente que nunca llegó a ser presidente? Qué bueno, ¿verdad? Sí, luego no se rieron porque saben de quién. Se fue a correr a Europa. ¿Y sabes por qué lo descalificaron? Por tramposo, tomar un atajo. Y ya estaba ahí, tocando la meta, y lo descubren en el video que se brincó no sé cuántos kilómetros, se ahorró. Y así muchos quieren tomar atajos. Entonces, poner la mirada en Jesús representa que toda nuestra atención y confianza está puesta en Él. Y esto significa dejar en sus manos todo lo que somos, todo lo que tenemos. Primero, porque sabemos que de Él proviene. ¿De quién es tu vida? De Él. ¿Quién tiene en sus manos tu vida? Él. ¿De dónde sale todo lo que tienes? De Él. Entonces, mis hermanos, nosotros lo único que tenemos que hacer es caminar la carrera con los recursos que Él nos da. ¿Te das cuenta cómo el Señor nos empieza a facilitar las cosas, pero no nos damos cuenta de ello? Pablo fue un hombre muy usado por Dios, que a pesar de las revelaciones que recibió, de ser usado grandemente por el Señor,
Él sabía que siempre debía correr la carrera como si estuviera puesto al principio. Jamás se vanaglorió, jamás hizo algo que se pudiera ver como tratar de depender de sus propios recursos, los cuales tenía muchos antes de conocer al Señor. Hay un pasaje donde él, no lo voy a tocar, pero donde él hace mención de todo lo que él tenía, de todo lo que él era, fariseo y con la nacionalidad romana, y bueno, una impresionante cantidad de cualidades personales. Mire lo que dice Filipenses 3:12. ¿Ya lo tiene? Dice: no quiero decir que ya lo haya alcanzado ni que haya llegado a la perfección, o sea, que haya llegado al final, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Vea la humildad de Pablo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa sí hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Usted cree que ese premio es nada más para Pablo? ¿Fue nada más para él? El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús es para todo aquel que le ha recibido como Salvador. Ahí es la meta. Jesús es la meta, mis hermanos. Entonces Pablo se está expresando como alguien que mientras estuviera en este mundo sabía que la carrera no acababa. Por eso, con todo lo que Dios le había permitido crecer y experimentar en la obra, no se consideraba como quien ya lo alcanzó, como quien ya tocó meta, como quien era muy victorioso. No, estaba agradecido y caminaba y servía. Él mismo dijo: estoy en estrecho, si bien es mejor estar con Él, pero mientras el Señor me tenga aquí a causa de la iglesia, necesito estar todavía edificando a la iglesia, sembrando, predicando el Evangelio. Qué disyuntiva de Pablo, ¿verdad? Entre hacer la voluntad de Dios en la tierra y estar usando de su paz en los cielos. Ese es el propósito por el cual el Señor nos rescató, mis hermanos. Su convicción, todo lo que él sabía en cuanto al respaldo del Señor en la obra encomendada, aún la desestimaba, o sea, no la menospreciaba, pero no le volaba la cabeza. Como tantos ministros, es que yo hice esto y prediqué aquí, prediqué allá y viajé y planté tantas iglesias y he llevado a los pies de Cristo y ay, eso me exacerba a mí. Tú no hiciste nada si la gracia de Dios no te hubiera acompañado. Pero les gusta presumir de lo que ni siquiera es de ellos. Y Pablo así era. Entonces, mis hermanos, él sabía que todo lo que hubiese alcanzado, así como su pasado aparentemente glorioso en el mundo, con todos sus recursos, con todos sus títulos, dice: lo dejo atrás y prosigo a la meta. Su convicción de continuar su carrera poniendo la mirada en lo que él reconocía como el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, eso fue lo que permitió llegar al final. ¿Sabe qué expresó el apóstol Pablo cuando estaba a punto de entregar su vida, a punto de ser sacrificado? 2 Timoteo 4:7 dice: he peleado la buena batalla, he llegado al término de la carrera. ¿Cuántos quisieran decir eso? Todos. Pero con esta palabra, con esta frase que sigue: me he mantenido fiel. ¿Cómo peleó la buena batalla? Con fidelidad. ¿Cómo llegó a terminar la carrera? Con fidelidad. ¿A quién? A Dios. Dice: ahora me espera la corona merecida que el Señor, el juez justo. Este es un juez incorruptible, que ve nuestras obras, que ve nuestro caminar y que va a dar a cada uno según sus propias obras. Dice: me dará en aquel día, y no me la dará solamente a mí, sino también a quienes. ¿Qué dice? ¿Qué palabra dice? Todos. ¿Te incluye a ti? Yo creo que también a mí. A todos los que con amor esperan su gloriosa
venida, su regreso. ¿Quién espera el regreso del Señor? O sea que regrese, o sea que nos lleve, mis hermanos, así es como tenemos que terminar la carrera. Con confianza, con fidelidad, con amor, dando nuestro 100. ¿Por qué? Porque todo le pertenece a Él. Por tanto, si hay una meta que deseamos alcanzar, un premio por recibir, mire, todo lo que logremos en la fe mientras estemos aquí en esta carrera, pues jamás lo tenemos que considerar como un hecho consumado, sino entender que el Señor nos está dando la oportunidad de seguir creciendo, caminar, continuar hasta que llegue el momento de alcanzar esa meta. ¿Quién es el único que sabe cuando llegue ese momento? El Señor. Entonces, ¿qué es lo importante? Llegar, fiel, ¿verdad? Como el Señor quiera. Hace unas semanas, en este fin de año, uno de los pastores de la zona está fuertemente afectado de su garganta y tenemos 2 meses apoyándolo, yendo a predicar con los pastores de la zona. Y cuando platiqué con él, estuve allá el 24 de diciembre, ¿se acuerdan que yo no estuve por acá? Fui pues también a saludar a la iglesia de Irapuato. Y me decía el pastor así, pero así, pues estaba, pues, ¿cómo se pone alguien cuando está enfermo? ¿Verdad? Y pues él queriendo servir, y dice, pastor, y con una vocecita, yo lo único que digo es, ¿y si ya me quedo así? Ya no voy a poder servir al Señor, y se quebranta. Y le digo, no, ¿cómo crees? Tú puedes servir al Señor hasta con una sola pata, le dije. O sea, aquí no importa la deficiencia física, aquí lo que importa es que le vas a servir. Le digo, y si tú ya vas a ser ronquito toda tu vida, pues ronquito le vas a servir. Y así es, mis hermanos. ¿El cuerpo qué? Se va deteriorando, pero el espíritu se vivifica. ¿Y quién es el que pone todo, el querer y el hacer? ¿Y quién es el que da las fuerzas y todo? Entonces, ¿habrá de qué preocuparse? No estoy dando un mensaje motivacional, estoy hablando con la Escritura. Y Pablo tenía un objetivo, había un anhelo en su corazón bien establecido en su corazón. Su meta era recibir del Señor la corona incorruptible y no permitiría que nada se interfiriera en ello. No, tú no puedes permitir que nada interfiera en ese caminar. Sí, los obstáculos, las situaciones difíciles, muchas cosas que el Señor permite, pero nada, mi hermano, debe interferir. Por eso corría con la mirada en la meta, convencido de su necesidad, la seguridad del premio que esperaba al final de su carrera. Si yo les pregunto, ¿cuál es su mayor anhelo? Sé que la mayoría respondería lo que estoy hablando. Caminar con Cristo, llegar a la meta. Por eso mi pregunta va a ser otra. ¿Realmente es su mayor anhelo ese? Porque si ese es su mayor anhelo, entendiendo que somos efímeros, o sea, somos finitos, que somos, en cualquier momento estamos y no estamos. Entonces, si entendemos eso, mis hermanos, que nada tenemos, ¿realmente se esfuerzan en correr la carrera bajo las normas de Dios? Obedeciendo los mandatos de Dios, con la esperanza de obtener así esta corona de gloria en obediencia, porque esa es la manera como tenemos que llegar. Analice estas circunstancias. Estamos al principio de año y es un tiempo todavía en enero. Yo sé que ya ahorita de 1 al 20, muchos de los propósitos que se hicieron ya los quebraron. ¿Sí o no? Así de entrada ya. Bueno, habrá algunos que no. Entonces, medite bien lo que realmente necesita cambiar, lo que realmente necesita considerar para seguir caminando. ¿Lo está haciendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Está siendo obediente a los mandamientos de Dios? Como papá, como mamá, como hijo, como siervo. Porque eso es lo que realmente interesa, mis hermanos. 1 Corintios 9:24, vamos a seguir avanzando. ¿Se acuerda cuando estábamos orando al final de año
y que estábamos entregando áreas pasadas de nuestra vida, que les dije, mis hermanos, es el momento de hacer compromisos, pero con Dios. Y si no va a cumplir, mejor ni se comprometa. ¿Se acuerda que así les dije? Les voy a decir por qué. Porque el Señor sí toma en serio los pactos que hacemos con Él. Y si usted le dice, Señor, yo quiero seguir caminando contigo, pero sé que esto me está retrasando, me está ocupando tiempo, o sea, no me permite ser la persona que tú esperas de mí. ¿Qué dice al principio que leímos? Despojémonos de todo peso que nos puede evitar terminar la carrera. Todo debe tenerse ahí tu maleta de soberbia, de orgullo, de lo que sea. ¿Cómo se vería un atleta con una mochila en la espalda? Raro y como absurdo, ¿no? ¿Cómo se ve un creyente todavía arrastrando pecado y desobediencia? A ver, contésteme. Raro y absurdo. Ahora, eso no lo vemos nosotros, pero ¿quién cree que sí lo ve? El Señor. 1 Corintios 9:24. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Ese no saben es, ustedes sí saben, ¿verdad? Dice, entonces corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha se disciplina en todo. Ellos lo hacen para recibir una corona incorruptible. Nosotros, en cambio, para una incorruptible. Por eso yo corro así, no como a la aventura. Peleo así, no como quien golpea al aire. Más bien pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer. No sea que después de haber predicado a otros yo mismo venga a ser descalificado. O sea, salirse del Señor lo va a descalificar. Esto no está hablando de la salvación, está hablando de la corona, del galardón. ¿Sí se da cuenta? Está hablando de lo que usted puede servir en el tiempo que el Señor lo tenga aquí. ¿Y dónde tiene que ser su primer servicio? Diga, en mi casa. Ahí es donde yo demuestro realmente que soy un verdadero hijo de Dios, una verdadera sierva de Dios. Lo otro ya tiene otro nombre. Entonces, mis hermanos, Pablo está expresándose como un atleta que tiene como meta ganar la carrera y se disciplinaba él mismo. Pablo reconocía su pecado, reconocía sus fallas, reconocía sus deficiencias. ¿Se acuerda cuando él habló diciendo que el Señor había permitido un aguijón que lo ofeteara todas las noches, un emisario de Satanás? ¿Quién lo permitió? Dios. Y dice, pero ya sé, ¿por qué? Para que no me enorgulleciera, me soberbeciera por las revelaciones. El hecho de haber sido tan usado podía causarle un problema de soberbia. Y el Señor le puso un freno. Y venía un emisario, esto era algo emocional, era algo espiritual que lo estaba afectando, que le señalaba su pecado. He rogado al Señor que me lo quite. Y Él solamente me ha dicho, bástate mi gracia, Pablo. ¿Y qué hizo Pablo? Desde ahí, desde que entendí que es la gracia del Señor la que opera en mí, yo ya no tengo otra cosa más que sujetarme. Mire, nosotros tendríamos que entender eso. Pablo expresa que como el atleta se disciplinaba, él también lo hacía. Y disciplinarnos cuesta trabajo, ¿sí o no? ¿A quién le gusta la disciplina y el orden? Ahora llegamos por el lado de Guanajuato, de acá de Silao. Normalmente todos los domingos llegamos por el lado de Aguascalientes, de acá arriba. Bueno, estaba la carrera y yo ni sabía. Y como no conozco a León bien, aunque usted no lo crea, pues yo vivo allá en el rancho, entonces nos paran desde Francisco Villa y no, pues todo cerrado. ¿Y cómo le hago? No, ya se estaba chocando. Entonces no, me doy la vuelta y me dice, váyase para allá y ahí por Mariano Escobedo. Yo dije, esa no la conozco. Me voy hasta Torreslanda. O sea, me fui hasta Torreslanda, que es la única calle que conozco aparte de López Mateos.
Me fui hasta Saavedra, porque es la única ruta que conozco para regresar de Aguascalientes cada domingo. O sea, me fui a la segura. ¿Sabe qué? ¿Cómo le hicieron los que conocen? Pastor. ¿Pero qué cree? Yo fui a la segura y sacrifiqué mi tiempo, mi cuerpo y todo. ¿Por qué? Porque no podía como pelear al aire. ¿Sí se da cuenta? O sea, yo dije, no, ¿para qué le expongo, verdad? Entonces, mis hermanos, este es un ejemplo, el disciplinarse, el ordenarse, el hacer las cosas de una manera que a mí mi interés era llegar aquí, estar aquí cumpliéndole al Señor, estar con ustedes. Bueno, él sabía, Pablo, que con muchos sacrificios tenía que disciplinar su vida, su cuerpo, ¿verdad? Él esperaba ese premio. En aquel entonces el premio que los atletas se ganaban era una corona de olivo, alguna remuneración que los emperadores les daban. Pero lo más importante era escuchar la ovación de la gente, causar admiración, ¿verdad? Eso es lo que menos le interesaba a Pablo. Y es lo que menos nos debe interesar a nosotros. Ay, qué bien hiciste las cosas. Ay, que mira que siervo inútil, solamente haz lo que tienes que hacer. Estás esperando el aplauso de la gente en tu casa, en el lugar donde te paras. Si tienes un espíritu de siervo, no te va a interesar el aplauso y la ovación, te va a interesar servir, bendecir. Y vuelvo a decir, comienza desde tu casa. Pablo sometía y crucificaba su carne. Ahí donde entraban las emociones, la soberbia, no, pero ¿cómo? Si yo soy Pablo, ¿cómo voy a ceder a esto? Si yo soy el papá, si yo soy la mamá, a mí se me... Ay, ínquese, muchacho. Bueno, esos yo creo que han de ser como del siglo pasado, sus papás, ¿no? Ay, risitas nerviosas. ¿Qué dice la Escritura? No exasperes a tus hijos para que no se desanimen. ¿No dice así la Escritura? Entonces, hay que cuidar ese carácter, esa relación con los hijos. Bueno, cedía su voluntad, crucificaba su carne con tal de servir al Señor bien. ¿Cómo tenemos que servir al Señor? Bien. ¿Cómo lo servimos? Con nuestra vida. Predicaba el evangelio, enseñaba, ponía su vida por la iglesia. ¿Sabe qué? Nosotros hacemos lo mismo todos los días. Somos la luz y la sal de este mundo. No necesitas ser un predicador, un pastor, para tener que hacer lo mismo. Tienes tu enorme nube de testigos alrededor, a los cuales les estás testificando tu fe. O eres luz o eres tropezadero. ¿Sí o no? O eres luz en el camino o formas parte de los obstáculos del camino para muchos. A ver, ¿cómo te sientes? Por eso jamás pretendió hacer de su caminar como siervo un lugar cómodo ni conveniente para él. Su vida fue un altar de adoración, de consagración, de testimonio, donde día a día se consumía su vida para hacer un olor grato al Padre, cumpliendo la voluntad del Señor. Por eso él decía, yo corro no con incertidumbre, no con desconfianza. Ahí es cuando dice, no como tirando golpes al aire. O sea, no, yo estoy seguro. Tengo la seguridad y la convicción que al término de mi carrera voy a recibir ese premio que todo creyente va a recibir. Es más, yo diría que todo creyente debemos anhelar. ¿Usted sí lo anhela, mi hermano, mi hermana? ¿Sí o no? Entonces, mis hermanos, creo que el Señor nos está hablando para poder retomar nuestra vida este año de una manera distinta. Pablo se disciplinaba en todo sentido, convencido que la obediencia a las palabras del Señor debían cumplirse, sabiendo que él dice, no, yo no voy a ser descalificado, tomando en cuenta, mis hermanos, que es un riesgo permanente. Y por eso exhorta a la iglesia en 2 Corintios 13:5, yo se lo voy a leer. Dice, examínense a ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Primero,
Y luego dice, pruébense a ustedes mismos, ¿o no conocen en cuanto a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes? A menos que estén reprobados. Ay, esta frase sí está. Si tú te examinas, ¿estás aprobado o reprobado? No los estoy regañando, pero sí es una forma de hacer meditar. Y les digo, esto no tiene que ver nada con la salvación. Esto tiene que ver con nuestro caminar santo, con honrar al Señor con nuestra vida. Dice, examínense. El buen corredor se examina, se prueba, explora todas sus capacidades. Pero ¿sabe qué es lo que más explora el buen corredor, el buen atleta? Sus deficiencias. Platique con un entrenador o platique con un atleta, con alguien y él tiene que suplir sus deficiencias de alguna manera. Tiene que comprobar si está en las condiciones físicas correctas para terminar la carrera. Bajo esa analogía, quien profesa la fe cristiana con el deseo de llegar hasta el final, ¿qué tiene que hacer? Probarse constantemente. Pero más que nada permitir que el Señor sea el que lo examine. Y para eso hay que someterse al filtro de la palabra de Dios. Y si algo falla, si en algo está usted debilitado, si hay deficiencias, entonces ¿qué tiene que hacer? Tomarlo en cuenta, disciplinarse, arrepentirse, cambiar actitudes, fortalecerse en el Señor y en el poder de su palabra. Eso es lo que le queda a los verdaderos siervos de Dios, a los hijos de Dios. ¿Cuántas veces ustedes han reflexionado en su conducta? Así seriamente. Porque a veces nos hace falta, mis hermanos, vivimos la vida así como que si nunca tuviéramos que examinar nada. Pero así de que usted se ponga delante de Dios, examíname, Señor. O sea, voy a poner delante de ti todo lo que sé que no te he entregado. O sea, examinar su vida, su condición espiritual, delante de la palabra de Dios, la que han escuchado, la que leen, el consejo pastoral, todo. Y cuando han salido a la luz sus deficiencias o sus malas motivaciones o aquello que no ha entregado, ¿se ha arrepentido? Fíjese que este es el paso más importante, porque ya el Señor en ese punto de meditación y de reflexión le empieza a señalar, sí, tú haces esto, tienes que cambiar aquello, tienes que hacer. Ya está ahí. ¿Qué hace en ese momento? ¿Justificarse? Ay, no, Señor, pero es que mira, yo soy así porque... No, espérate, el Señor te está diciendo que tienes ese problema. ¿Y qué tienes que hacer con ese problema? Resolverlo. ¿Cómo se resuelven los problemas delante de Dios? Arrepintiéndose, que significa reconocer el pecado, confesarlo y dejar de hacerlo. Ahí se va a ver el cambio. Fallas, errores, pecados, ¿realmente lo han meditado, se han arrepentido y han reparado el daño? Lo que se llama restauración. Porque en el camino de las cosas pecaminosas y de los famosos, es que nada más fue un errorcito y no lo quise hacer y hemos herido, hemos lastimado. ¿Usted cree que se merece muchas personas un perdóname o restaurarlos? ¿Qué cree, sí o no? ¿Será fácil? No, mucho menos para el que se siente acá. Ahora sí que están, pero... Esto a mí me pegó antes que a ustedes, así que sé lo que están sintiendo. ¿Será que al considerar este final y principio del año como la oportunidad de hacer cambios en su vida, al estar tocando fondo ya incluso en alguna situación, porque a veces somos tan obstinados que estamos viendo cómo las cosas se nos salen de las manos y seguimos? No vemos el peligro, el terreno espiritual que estamos pisando, terrenos morales, físicos, materiales, en casa. Y al ser expuestos ante la realidad o la responsabilidad de hacer cambios, por no ceder, se prefieren quedar en la misma situación, tan solo por no reconocer que se equivocaron, que están en pecado, que tienen errores, que necesitan cambiar. Mire, ¿usted cree que ser
humilde es ser cobarde? ¿O te va a quitar autoridad? Al contrario. El ser humilde es arrepentirse de un pecado, reconocer un error, es un acto de valor que el Señor estima. Y créame, las personas que están a su alrededor lo van a tomar en cuenta, porque se dan cuenta, mira, tan brava que se veía, tan duro que está, y nos está pidiendo perdón y está cambiando. Eso glorifica al Señor. Glorifique al Señor, mi hermano, mi hermana, porque es una carrera en la que muchos se quedan en el camino, no la terminan. Estoy hablando del desánimo, por diversas causas. Ahora, ¿qué cree que siempre predomina? O las causas que predominan para llevar a alguien al desánimo o al ya no querer seguir. La desobediencia, el orgullo, ignorar la palabra de Dios, la soberbia, la carnalidad, la inmadurez, el rencor. Y quienes están así pisan un terreno muy peligroso, pero también están afectando a la gente que está a su alrededor, que normalmente es la más cercana, la gente que tú amas, que te ama. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas en Gálatas 5:7: ustedes corrían bien, estaban corriendo la carrera. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién? Yo sé que el contexto de la carta está hablando acerca de la judaización, pero lo estoy aplicando a la obediencia. Solamente estoy haciendo una aplicación, no estoy sacando un texto del contexto. ¿Quién te estorba para no obedecer la verdad? Dice, tal persuasión no proviene de aquel que te llama. Un poquito de levadura leuda toda la masa. ¿Sabe qué es lo que puede predominar en estos casos? A veces nuestro mismo pasado, nuestra cultura, de dónde venimos, cómo nos trataron. Hay padres que son así con sus hijos porque parece que se están vengando en ellos de lo que les hicieron sus propios padres. Y eso no tendría que tener cabida en una vida de una familia cristiana. Antes, al contrario, si eres una nueva criatura y todas las cosas viejas han pasado, ¿cómo tienen que ser las otras? Nuevas. Comenzando por mí. ¿Quién está nuevito en Cristo? ¿Nadie? Pues todos. Entonces actúa como si todas las cosas han sido hechas ¿qué? Nuevas. ¿Dónde queda entonces ese carácter? ¿Dónde debe quedar esa actitud? ¿Dónde? En el pasado. ¿Por qué? Porque ha sido perdonado. ¿Ya te fijaste que el Señor te perdonó de eso? Entonces, ¿por qué quieres seguirle dando? Algunos corrían bien, de repente ya no corrían, o quizás ni siquiera caminaban, o se desaparecían del camino, porque alguien se los impidió, algo les sedujo, algo no dejaron, y les fue tropiezo. Por eso Pablo nos exhorta a considerar los pasos. Y le voy a decir por qué. O sea, vamos a ir aumentando el mensaje en ese sentido. En esta carrera hay un terrible competidor. O sea, aunado a las situaciones del camino, que es lo que el Señor pone delante. ¿Por qué? Porque ahí van implícitas las pruebas, las circunstancias que Dios permite para que maduremos, para que crezcamos. Bueno, ahí también en esa carrera hay un competidor que no respeta las reglas, un enemigo sin escrúpulos, que se dedica a poner trampas, tropiezos. ¿Y por qué cree? Porque no quiere que corramos. Y si es posible que no estemos en ese camino. Y si usted escucha esa voz, cuidado. Y no crea que va a venir el diablo y le va a decir, haz esto. No. Sí, porque todos, es que es el diablo, entonces yo no tengo la culpa. No, mi hermano. O sea, serénese. O sea, tenemos que ser responsables de nuestros actos. Nosotros somos los que estamos pecando, no el diablo. Él solamente pone tentaciones. Hay una de las enseñanzas que escuchamos en las reuniones que se llama la tentación del orgullo. No, hombre, de mi querido amigo Antonio Lázaro.
¿Quién conoce a Antonio Lázaro? Un misionero, es un pastor, es el pastor de Casa de Oración en Manzanillo, pero es un misionero de toda la vida, 50 años en las sierras. No. ¿Lo quieren conocer? Lo voy a invitar. De verdad. Un hombre de Dios, sencillo, humilde, además un gran amigo. Bueno, él predicó la tentación del orgullo. No, hombre, nos tenía así. Nos tenía en un hilo. Es por lo que esta carrera Pablo la identifica también como una batalla, donde hay muchas probabilidades de salir herido o caer. En 1 Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Ahora la carrera se convierte en batalla. Todo creyente siempre librará una batalla. Pero ¿qué cree? Estoy hablando de los creyentes verdaderos. Hay creyentes, así entre comillas, que no tienen necesidad de luchar contra el diablo, o más bien el diablo no tiene necesidad de estar haciendo nada. ¿Por qué? Porque ya los tiene dominados, los tiene cautivos. Dice: no, pues este se dice cristiano, pero mira cómo es. Déjalo, lo tenemos en las manos, está engañadito, no cambia, no revira, no. Satanás es un contendiente muy astuto y sabe engañar, y es el que te dice: no, si estás bien, tú puedes seguir haciendo, no, estás bien. Y tú dices: ay, pues estoy bien. Pero pregúntale a Dios, no al diablo. Y el diablo usa mucha gente a tu alrededor. No, si yo veo que tú eres alguien excelente. No, tú estás bien. ¿Quién ha escuchado esas voces de adulación y se la cree? Ese es el problema, que te la creas. Cualquier cosa fíltrala por la Escritura, mi hermano, o pide consejo. Ya les dije, aquí estamos a sus órdenes todos los días. Pastores 24/7. ¿Así se dice? Sí, ¿verdad? Entonces, cuando el enemigo sabe que no tiene necesidad de pelear con quienes ya tiene cautivos por algo, por un lado pueden ser los que no han creído y están pagando las consecuencias de estar alejados de Dios, pero hay creyentes que sí conocen al Señor, pero sí también los tienen cautivos. Entonces, si no tienes luchas, si siempre estás esperando que todo vaya bien, ten cuidado de esas aguas mansas. Dice 2 Timoteo 2:3: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Se fija cómo hay una correlación entre carrera y batalla? Así que la carrera se convierte en batalla, donde el atleta de alto rendimiento también es un soldado, y un buen soldado tiene que aprender a resistir los caminos duros, sinuosos, difíciles. Así, en la batalla de la fe que todo creyente habrá de librar, además de ser buen corredor, tiene que ser un buen soldado. Y un creyente verdadero no se enreda en los tratos, en los negocios que le puedan hacer caer o afectar su relación con Dios. Tradúzcase vida mundana. Así que ninguno debería, debe pretender correr la carrera de la fe y al mismo tiempo estar interesado en los asuntos y las vivencias que en algún tiempo lo detuvieron cautivo y dependía de ellas. Porque usted ha nacido de nuevo. Las cosas pasadas quedaron atrás, todas fueron hechas nuevas. Tiene usted una nueva investidura, tiene usted un Espíritu Santo que lo guía. Se despojó del viejo hombre y nació en Cristo Jesús vistiéndose del nuevo. ¿Sí o no? ¿Cómo se ve con el nuevo vestido? Pues de bonito. ¿Sí? Porque está usted vestido de Jesús, de Cristo. Mire, hay un pasaje que ahorita no puedo tocar a fondo, lo voy a tocar, donde Pablo describe dos batallas, una física y una espiritual, en Efesios, en este mismo pasaje de Efesios, en 6. De manera que él habla que
el soldado que deja todo, ¿verdad?, que le evite caminar con Dios, también tiene que estar consciente que hay una lucha espiritual a su alrededor. Y nosotros no nos damos cuenta de ella hasta que no llegamos a la fe. Pero lo que está diciendo Pablo es que en medio de todas tus actividades habituales, tú tienes que aprender a responder a Dios con las armas espirituales que Él mismo te ha provisto. Por eso dice Efesios 6:10: por lo demás fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, autoridades y contra gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad de los lugares celestiales. Este es un tema que, se los prometo, lo vamos a ver, porque es muy necesario entenderlo de manera correcta. Sin embargo, lo que sí les digo es que hay dos batallas: una personal, interior, la de la carne, y otra la que da el enemigo. Por eso Pablo hace un énfasis no en el conflicto, ese ya está. Lo que Pablo ordena es fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿verdad? Porque jamás va a ser con nuestra habilidad, con nuestros recursos, con el poder que tenemos, que está muy limitado, hacer frente al enemigo. ¿Quién cree que es más fuerte, usted o el enemigo? Porque hay muchas doctrinas que le hacen creer que usted está en victoria, mi hermano, en victoria, y que nada lo va a hacer caer, y que usted puede machacarle hasta la cabeza al chanclas. No juegue con eso. No juegue con eso. No, si usted llegó a escuchar eso y algún falso maestro lo quiso engañar, no juegue con eso. Es importante que entendamos cuál es el verdadero caminar de un creyente. De ahí la invitación a usar la armadura del Señor, haciendo una analogía con los soldados romanos, ¿verdad? Se refería a una armadura con unos elementos de defensa y de ataque muy sofisticados para esa época. El ejército romano fue el más poderoso en la zona durante muchos siglos, y nosotros tenemos una armadura espiritual provista por Dios que tiene el poder de soportar las asechanzas del enemigo de Dios. Como a él no le puede hacer nada, ¿contra quién cree que se va? Contra la creación de Dios, y en especial con sus hijos, ¿verdad? Entonces hay un enemigo que enfrentar, una guerra espiritual que se debe contrarrestar con armas espirituales, pero no de manera absurda, sino sabia, inteligente, bíblica. Imagínense que yo ahorita les digo: tráiganse la próxima semana 1 litro de aceite de oliva y nos vamos a ir a los camiones a echarla por todas las carreteras. No sé si alguien ya lo hizo, pero perdió mucho dinero y un buen aceite, ¿verdad? De manera que cuando alguien camina en la voluntad del Señor, no se debe dedicar, ocuparse con actividades que le puedan evitar hacer frente a la batalla de la fe, porque ahora nuestra actividad es honrar a quien nos trajo a su luz admirable. Por eso, mis hermanos, hay muchas cosas que tenemos que considerar en medio de esta carrera. ¿Por qué? Porque también hay muchas cosas que nos van a querer evitar terminarla. La única forma de terminar la carrera, entonces, ¿con qué es? Con esfuerzo, con perseverancia, con paciencia, con la mirada puesta en Jesús, usando los rudimentos, los recursos provistos por Dios, en obediencia, en sabiduría, sin enredarse en las cosas de la vida. Eso te va a permitir llevar a buen destino. Así que, mis hermanos, es importante que empezar la carrera no es así como lo que tiene que poner toda nuestra atención. Aquí ya estamos desde que llegamos a la fe, sino resistir con valor. Así que en la vida de Pablo vemos cómo había muchas cosas que antes de su conversión su sociedad honraba. Él era un hombre exitoso de acuerdo al mundo, pero todo lo desestimó como basura. Lo hizo. Cambió todo por una cruz, mis hermanos. Ahora no es diferente. Si queremos fructificar, necesitamos soportar la dureza, las adversidades, caminos sinuosos que cansan,
tentaciones, aflicciones que rebasan, agresiones que causan dolor. No es fácil vivir la vida cristiana. ¿Alguien cree que es fácil vivir la vida cristiana? No. Normalmente pregunto esto: ¿sabe quién es el único que puede vivir la vida cristiana? Jesucristo. Por eso tenemos que hacerlo en sus fuerzas, con su palabra. Cuando lo hacemos en las nuestras, normalmente salimos muy heridos, muy lastimados. Por eso es importante dejar de confiar en las riquezas, en las habilidades personales, los recursos. Confiar en Cristo para que de Él venga el oportuno socorro, la provisión, la paz, el consuelo. ¿No le da tranquilidad saber todo eso, mi hermano? Quitarse de todo afán, de toda ansiedad. Dios promete bendiciones. Es verdad, ahí están las bendiciones de Dios, están las promesas de Dios. Pero también nos habla de una entrega, de sacrificio. Hay un premio, mis hermanos, sí, pero antes hay una carrera que terminar. Hay una victoria, pero antes hay una batalla que tenemos que vencer. Hay frutos que cosechar, pero antes hay que sembrar y perseverar. Es necesario ser pacientes, esforzados, con un discernimiento y enfoque correcto hacia dónde dirigimos nuestra mirada. ¿Cuál es la meta que tú estás viendo? Y con esto no estoy diciendo que sea malo que prosperes, que trabajes, que tengas anhelos, que termines una carrera, que consumas, termines proyectos. Está bien, desarróllate, sí, qué bueno, pero dale la gloria a Dios. Sé buen administrador de todo lo que el Señor te permite. Quita la mirada de las cosas vanas, porque todo va a terminar. Y si pierdes el camino, te puedes desviar. Si por cansancio te sientas, te puedes quedar. Por eso estamos conformados en un cuerpo. Siempre para una mano de dónde sostenerse. Termino con unas palabras del apóstol Pedro. Primera de Pedro 5:8 dice: sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistan, estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre sus hermanos en todo el mundo. ¿En dónde? En todas partes. En todas partes quien está corriendo la carrera está pasando por las aflicciones que Dios considera necesarias para que cada uno camine este camino. Ser sobrio, con sobriedad, significa rectitud, templanza, dominio propio. Velar, mantenerse alertas. Habla de relación con Dios, orar convencidos que nada de lo que venga del mundo es digno de consideración. Seguramente represente sufrir por algún tiempo. De manera que si por alguna razón alguien se desanima en su caminar cristiano, solo recuerde que está en medio de una carrera, de una batalla, pero que si confía en el Señor, Él está contigo y vas a salir adelante. El mismo Pedro dijo en 1 de Pedro 4:16: si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que le dé la gloria a Dios. Deleítate, dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Deleítate en el Señor, mis hermanos. No es solamente gozarse. La traducción original significa ser maleable, del hebreo anak. A veces ahí de repente nos confundimos. No, deleítate en el Señor, y ahí tienes a los hermanos: yo me deleito y adoro. Sí, pero deleítate significa ser maleable. Y la maleabilidad es una característica de los metales preciosos. Se requiere para ser transformados, trabajados, amoldados. Pero aún con todo ese trabajo que hace el artesano, conservan su valor. Por eso puede darles la forma que él desea. Y los pasa por crisol
y los aplasta y los presiona y los vuelve a fundir hasta lograr una pieza hermosa que conserva su valor. Si aplicamos este concepto a la vida cristiana, quien se deleita en el Señor es maleable, es dócil, es suave, es fácil de moldear, no se resiste al trato de Dios, pero tampoco se cuartea, tampoco se rompe, no se desvanece, no se desanima, mientras Dios está trabajando en él. ¿Por qué? Porque está siendo moldeado a la imagen de Jesucristo. Salmo 138:8 dice: el Señor cumplirá su propósito en mí, tu misericordia es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Le está diciendo: Señora, aunque duela, sigue trabajando en mí, sigue quitando escoria, sigue formando. Así que, mis hermanos, la fidelidad a Cristo debe ser plena. ¿Tú tienes confianza en Dios? Entonces, mi hermano, solamente tienes que tomar la decisión de creerlo. O sea, tienes confianza, ahora créelo. Déjate moldear. Déjate moldear. A pesar de la dificultad de la carrera, a pesar de que la batalla se torne violenta, nuestra fidelidad a Cristo necesita ser plena, de manera que corras la carrera hasta el final y luches con paciencia la buena batalla, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe. Termino con esta escritura, Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Poniendo los ojos ¿en dónde? La mirada en la meta, mi hermano. Acompáñame a orar, por favor. ¿Ha encontrado un consejo en esta enseñanza, mi hermano? Entonces, ya sabe lo que tiene que hacer. No le voy a decir levante su mano, pero lo que sí le puedo recomendar es que esa reflexión, ese reconocimiento de que algo necesita ser cambiado, pues está en usted, mi hermano. Está en usted, mi hermano. Ninguno puede correr la fe de otro, la carrera de otro. Es usted y el Señor. Así que si trae algún peso que le está evitando correr esa carrera, si hay algo que le está incluso haciendo caer a otros, porque acuérdese que hay testigos. Si hay algo que le agobia, simplemente entrégueselo al Señor, pero realmente entrégueselo. Para quitarse la mochila solamente necesita tirarla al suelo. Yo le invito a que no se la vuelva a poner de regreso. Si ya se la está quitando el Señor, déjela aquí tirada simbólicamente. No tiene por qué regresar con ella a su casa. Y camine ligero, camine ligera. Le aseguro que le va a ir bien. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos das la oportunidad de reconsiderar nuestros caminos. Y más ahora, Señor, que comienza este año donde es la temporada de las promesas y de los propósitos. Pero nosotros sabemos que eso no cuenta, Señor, y mucho menos delante de ti. Pero lo que sí cuenta delante de ti es un corazón contrito y humillado que reconoce su pecado, que lo confiesa y cambia su manera de hablar, cambia su manera de reaccionar, cambia su manera de vivir, cambia su trato para con todos, cambia sus hábitos de vida, cambia para darte la gloria, Señor.
Así que gracias por los consejos recibidos. Y yo te pido que este mensaje lo sigas abonando en el corazón de mis hermanos, que tenga esta semilla las probabilidades de dar fruto a 30, 60 y 100, porque es necesario que tu iglesia se manifieste como esa portadora de buenas noticias para alcanzar a los que no te conocen, Señor. Darnos cuenta que nuestra vida tiene que hablar por sí misma. Así que muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad. Y que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad. Y que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, tú eres mi Dios. Mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansada estoy de ser mi voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir,
siguiendo tus pisadas, Señor, viviendo en santidad. Gracias, Señor, que nos halles fieles, siervos fieles a ti.